Mucho gusto. Nuevo bloque de Meridiano 64. El gobierno planea desregular la importación de autos por parte de particulares. Más que desregularla, permitirla. ¿Qué pasará con esto? Los autos usados en la Argentina tienen precios exorbitantes comparándolos con países de la región, ni hablar con Europa o países desarrollados, donde los usados, sobre todo los de más de 10 años, tienen precios realmente irrisorios. Además, ¿cómo está el mercado de los 0 kilómetros, de las financiaciones? Para hablar de todo esto, naturalmente, hemos invitado a un especialista. Se trata de Federico Miretti, que es el titular de la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba y también de Miretti Automotores. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, por favor. A ver, ¿cómo está la venta? Vamos a arrancar primero por los 0 kilómetros. Bien. ¿Es verdad que hay como un boom de ventas? Bueno, ya son muchos meses sucesivos en donde hay cada vez más oferta de unidades de 0 kilómetros, lo cual permite una baja en los precios del 0 kilómetros que se traduce también al mercado del usado. Perdón, ¿están bajando los 0 kilómetros? Sí, en términos reales, sí. Las listas de precios, más allá de que un mes a otro pueden haber aumentado un 1,5% en promedio. Bien. Son listas más realistas que permiten también descuentos en algunas oportunidades, en algunos casos puntuales. Situación que antes no teníamos. Antes teníamos una lista que no reflejaba el mercado real. Claro, exactamente, el mercado real estaba por encima de la lista. Con lo cual, en términos prácticos, han bajado los vehículos. Bien. Y esa disponibilidad y esa baja de precio de 0 kilómetros se ha traducido al mercado del usado. Bien, es decir que también están bajando los usados, Claro, pero sí, un poquito sí. más lento, ¿no? Siempre más lenta el reflejo, digamos, de la baja en los precios del usado, pero principalmente porque hay gran stock de usados que no está en manos de comerciantes profesionales, sino que está en manos de comerciantes que no tienen una estructura, que apuntan a recuperar el costo histórico. Los galponeros que se llaman. Exacto. O en particulares que todavía no tienen la gimnasia y la dinámica de decir, como sí lo tiene el comerciante profesional, que dice, yo lo que tengo que mirar es mi costo de reposición. Si está bajando mi reposición, no tengo ningún problema de bajar el precio de mi stock. Claro. Es digamos, muy miope creer que si yo bajo el precio de mi stock estoy perdiendo dinero. Claro. No, claro, lo tenés que medir con el costo de reposición. Totalmente, como bien porque decía vos. un cálculo, digamos, de margen realista y bien perfeccionado es con respecto al precio de reposición, no con respecto al precio histórico. Exacto. Federico, ¿te animás a darnos un monto, por ejemplo, no sé si querés decirlo en lo que va del año, qué porcentaje pueden haber bajado los autos 0 kilómetros con dinero en mano y qué porcentaje pueden haber bajado los usados también con el dinero en mano? No Sí. ya hablando de una financiación. No, bueno, ahí hay un punto realmente, digamos, oportuno de desmitificar. Bien. El dinero en mano o no dinero en mano realmente no cambia las condiciones de la operación. Ajá. En cuanto al precio del vehículo. Es decir, se puede comprar con precio de contado y una financiación Bien. que te puede llegar a financiar hasta el 100% del vehículo. Bien. No te va a cambiar el precio del auto. Bien. Con lo cual, apuntando a la respuesta que vos estás buscando, es decir, más o menos estimar en un promedio cuál es el porcentaje que pueden haber bajado los vehículos, tranquilamente un 10%, un 15% también, dependiendo mucho de cómo sea el cálculo y si estamos mirando un segmento en particular o el mercado en general. A ver, si es correcto el análisis, corregime si no. Si vos me decís que bajaron un 10 o un 15%, yo te digo que la inflación en los primeros 5 meses del año fue del 13%. Podríamos decir entonces que bajaron un 25% casi los autos, porque si vos lo tomas contra la inflación, están mucho más baratos, ¿no? Por eso, o está desagregado eso. No, está perfecto. Justamente por eso te decía, de acuerdo a cómo uno haga el cálculo, Bien. te va a dar un guarismo u otro. En términos prácticos, si decís, che, el auto me cuesta un 15% menos hoy, sí, podés conseguirlo. Claro. Bien, y entonces se ha repuntado la venta del usado también, Sí. Porque escuché algo de un 88% en cero, ¿el usado se movió más también? Mira, en usados, una comparación interanual de los 5 primeros meses de este año con respecto a enero-mayo del 24, te da una diferencia del 25% en el aumento del volumen de los usados transaccionados, con lo cual, sí, esta reactivación en nuestro rubro, que se da tanto en el 0 kilómetro como en el usado, se ve con guarismos diferentes por una explicación muy lógica. La comparación del volumen de 0 kilómetros de hoy con respecto a la del año pasado, estamos tomando un año
anterior en donde había escasísima disponibilidad de 0 kilómetros y eso repercutía en un muy bajo nivel de patentamiento. Entonces, cuando vos tenés en una comparación interanual una base con la cual comparás que es muy baja, inclusive respecto del histórico, por ejemplo, 400.000, 430.000 unidades, mientras que el histórico puede andar en 600, 700.000 de promedio. Bueno, cuando estás tomando una base muy baja, una reactivación da un guarismo, una diferencia porcentual muy grande, como el 80%. Bien. Pero guarda, ese 80% estamos hablando de que todavía no llega a ser un histórico alto, sino que un mercado que se proyecta a lo mejor en 600, 700.000 unidades 0 kilómetros, que es un buen promedio, no algo extraordinario. Entonces ese 80% hay que bajarle la espuma, es decir, un 80% respecto de una base muy baja, paupérrima. ¿Sí? Exacto. En cambio, el 25% de aumento en el volumen de los usados es representativo porque el volumen de usados no viene de algo bajo, todo lo contrario, viene de una buena base, viene de 1,5 millones de vehículos mensuales, entonces hoy estamos hablando también... Suerte que hemos invitado a un especialista para aclarar otras cosas. No, bueno, Federico, a ver... expertise sí, tenemos. Bien, a ver, Stuzenegger está analizando permitir que particulares puedan importar autos usados desde cualquier lugar del mundo. Estuve analizando, abrí por ejemplo la página Peugeot de Chile y vale la mitad, un 208 0 kilómetros de lo que cuesta acá en Argentina, y por, te diré, $2.000, $2.500, uno se puede comprar un excelentísimo usado en Chile, y vos mirás ese equivalente acá y vale el doble, el triple, el cuádruple, y con esa plata que yo te decía, con $2.000, $2.500, te compras un auto que realmente tenés que tener la antitetánica para subirte, ¿no? Claro. Acá en la Argentina. En el mercado interno. ¿Cómo pensás que eso va a repercutir en nuestro país? ¿Pensás que se va a ser algo masivo, algo de nicho? Para nosotros, si esta expectativa en esa línea de análisis de que puedan llegar a importarse vehículos en muy buen estado, a muy buen precio, si se llegara a dar esa hipótesis, para nosotros es la mejor noticia que puede existir, porque implica que el capital que nosotros tenemos en juego se multiplica por 2, por 3, por 4. O sea, para nosotros no hay nada mejor que una fuerte baja en el vehículo, porque nos rinde más el capital de trabajo y a la vez el producto se hace más rápido de vender más y con alcanzable más operaciones. Exactamente, a todos los consumidores, con lo cual sería lo ideal para el consumidor y para el comerciante. Bien. Ahora, o sea que estás feliz con esta posible medida. A ver. Sería felicísimo pensar en esa posibilidad. Pero yo creo que hay que ser realista y creo que no es ese el escenario que vamos a tener. Porque la información que nosotros hemos podido recabar hasta el momento es que la desregulación que se está hablando y en la cual está avanzando, de hecho, en marzo ya hubo un decreto que determina ciertas modificaciones, son todas desregulaciones del tipo, digamos, que atañe a bajar la burocracia, es decir, hacer más fácil el trámite, no hacerlo más barato. Bien. El trámite de importación. Bien. Y hacerlo un poco más amplio, es decir, poder llegar a importar algunas unidades que hoy no se pueden importar o que hace 6 meses no se pueden importar. Pero no está apuntando a bajar el costo de la importación, es decir, a los aranceles de importación, a la tasa de estadística. Bien. ¿Y eso es el 50% del valor de tabla del auto? Es más, es mucho más. ¿Cuánto es? Por eso, pero... Si uno toma un cálculo de un valor FOB de $15.000 de un vehículo... usado estamos hablando, ¿no? No, de un 0 kilómetro, porque el FOB no estaría, digamos, disponible en una tabla del usado, sino del cero. Sumándole todos los componentes que implicarían importarlo de manera particular, probablemente se vaya a $45.000, o sea, triplica el precio. Con lo cual, no es que vaya a ser negocio en las condiciones de la información que estamos manejando, importar el vehículo, sino que, bueno, podría llegar a permitir importar algún modelo que hoy no se está comercializando a través de la representación de marcas. Entonces, es una buena noticia en cuanto a que, bueno, el que tiene ganas de importar algo raro lo importa. Claro, el que quiere un Volvo S60 se lo trae. En cuanto a 0 kilómetros, Bien. Porque en realidad lo concreto es apunta a 0 kilómetros. Y en cuanto a usados, están considerando la posibilidad de también flexibilizarlo, pero no hay algo determinado por normativa que cambie la realidad de la importación de un vehículo, como decías vos, de 10 años de antigüedad que está en el mercado exterior a mucho más bajo precio. Suponete, nosotros
Decimos, me quiero traer un auto de Chile hoy. De 10 usado. años no podés traerlo. No lo puedo No. traer. Hoy no. Claro. Aún con la pagando lo que modificación. haya que pagar no se No, puede. no. No, aún con la modificación que hubo en marzo de la normativa vigente. Y con esta futura modificación sí se podría, pero se está evaluando que pueda ser viable en términos técnicos, pero no se está modificando las condiciones arancelarias de la importación. Con lo cual, si se da la posibilidad técnica de importarlo, todavía está por verse si se puede modificar el costo de importación o no. Por otro lado, el flete, por ejemplo, es muy caro, el flete internacional, para un vehículo usado. Claro. Con lo cual, en definitiva, te puede llegar a incidir mucho en ese precio, en ese precio de importación. Claro, ya se van sí, sumando. Por eso que a lo mejor termina saliendo un poco más barato que acá, sumándole todo el precio que vos me si estás es que se diciendo, puede, flete, claro. si es que se puede importar. Sí. Y bueno, y obviamente hay mucho todavía por definir. No. Me dijiste, Federico, que bajó el precio de los 0 kilómetros entre un 10 y un 15% en lo que va del año. La misma suerte corrieron los usados. Si a esto le sumamos la inflación, es casi una cuarta parte del precio. ¿Qué pasó con las financiaciones y con las tasas de interés? La financiación tuvo un pico en diciembre más o menos del 24, después empezó a bajar durante el 25. Hemos llegado a tener momentáneamente tasas en financiación UVA del 16-18%, lo cual traccionaba muy fuerte. Hoy todavía sigue siendo una buena tasa, un 25% en valor digamos, de tasa fija anual en una financiación UVA, que creemos que hoy la financiación UVA es la financiación más conveniente a tomar. Porque la alternativa... Porque no hay inflación casi. Exactamente, la alternativa de cuota fija para decir, che, arranco con 600.000 de cuota y siempre van a ser 600.000 pesos de cuota, te está obligando a fijar un precio del dinero, que es la tasa de interés, del orden del 60%. Entonces, cuando yo voy a querer una financiación en cuota fija, le elijo siempre y cuando pueda fijar un precio bajo. Un precio del 60% anual es un precio históricamente alto, con lo cual yo desalentaría la elección de la cuota fija y alentaría la cuota variable UVA, exactamente, en el cual está pagando un costo del dinero del 25%. Claro, del 25% sobre la inflación sería. No, 25% de interés fijo. Bien. Que se actualiza la cuota en función de la actualización del valor UVA. Como el valor UVA se actualiza en función de la inflación y la inflación esperada es baja, la actualización de la cuota no va a ser fuerte. Por otro lado, también se actualiza el precio del bien que estás comprando. Entonces, la ecuación rápida que uno hace para simplificar el análisis de cuánto va a aumentar la cuota, va a aumentar más o menos al ritmo que va a aumentar mi vehículo, pero en realidad mi vehículo aumenta por inflación en un 100% del vehículo, mientras que la financiación que yo tomo generalmente no es por el 100%, por lo tanto la actualización es menor que se actualice el bien. A ver si hacemos un ejemplo práctico. Me decías que era un 25 la tasa anual. Supongamos que la inflación de todo este año es del 25%. La tasa quedaría... en 50. No la tasa, sino el costo financiero que uno calcularía podría ser. Bien. Pero no es una aritmética de la suma de las dos. Claro. No. Y si nosotros sacamos la cuenta. No, porque en realidad, perdón, la actualización del UVA es mes a mes. No es sobre toda la deuda. Bien. Es sobre el remanente de deuda. Bien. Entonces, Federico, me decías que la otra tasa es del 60%, esta es la del 25%. Quizás en los próximos 2 años tengamos menos de un 60% de inflación, entonces es re conveniente lo que... Sí, yo no tengo duda de que la financiación a tomar hoy es la UVA. Claro, ¿pensás que la otra también va a tener que readecuar sus tasas de interés? Sí, pero no creo que sea en el corto plazo, porque ahí lo que participa, digamos, es la disponibilidad del capital del capital destinado o disponible para financiación en la macroeconomía respecto de la demanda, que en realidad también juega en función de los depósitos que hay y de la toma de... Y esa relación entre depósitos y demanda de préstamos está desbalanceada. Hay más demanda que depósitos en el sistema bancario, lo cual hace caro el dinero. Por lo tanto, la baja de una tasa fija yo no la espero para este año. Bien. Federico, otra cosa. Antes, cuando estaba el dólar blue en 1.400, 1.500 pesos, tenía uno ahí como un changüí de decir, bueno, voy, lo cambio en la cueva a los dólares y tengo una diferencia que me cueste más barato a moneda dura el auto. Desde la desaparición, digamos, desde la desarticulación del cepo cambiario, y hablo al día de hoy, no sé mañana, pero hoy
el dólar blue estaba más barato que el dólar oficial. ¿Esto qué hizo en el mercado? No, en realidad lo que hizo fue que los precios reales de los 0 kilómetros, que obviamente debieran evaluarse en un dólar oficial, se sinceraran y desplazaran el sobreprecio, con lo cual en definitiva limpiaron ¿Ha sido los beneficioso precios. entonces? Han limpiado los precios. Y el dólar blue de alrededor de 1.200 como está hoy, que es el mismo dólar que tenemos hace un año, o hacía un año, en definitiva termina conjugando un precio en dólares que no está escapado respecto a la realidad que teníamos hace un año. Bien. Sino que al contrario. Vamos a una pregunta de... De hecho, hay muchas operaciones de consumidores que se desprenden del dólar ante una expectativa de una modificación baja en la cotización del dólar para cambiarlo por un bien que le da satisfacción. Bien. Y no un dólar guardado en el colchón. Vamos a una pregunta práctica del sector del auto usado, Federico. Me venden un auto que ha tenido un choque grande, no me lo han dicho, y tiene bajado el kilometraje y tampoco me lo han dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué consecuencias tiene el vendedor? Bueno, perfecto. Acá depende mucho de quién sea el vendedor. De hecho, estamos trabajando, siempre hemos estado, digamos, desde hace varios años, trabajamos con Defensa del Consumidor, justamente Diego Puente Rosa nos ha acompañado bien, igual que Ariel Yuri, que siempre han estado proclives a proteger al consumidor en este rubro que es tan fácil de que el consumidor esté desprotegido. Claro, porque y con lo fácil que es hoy en día bajarle es que el punto es ese, comprar y vender autos lo hace cualquiera si no va a respetar al que compra o no va a respetar al que vende y si no va a respetar las obligaciones, digamos, como contribuyente. Claro. Cualquiera lo hace. Y además es muy fácil entrar y salir de este rubro como oferente. Entonces, eso hace que quien va a comprar el vehículo muy fácilmente encuentre la oferta de alguien que se hace pasar por un particular, de alguien que dice ser comerciante, pero que en realidad es más pícaro. O que el auto era de una viejita que lo usaba para ir al sur. O compraron en el comercio formal. Sí. Entonces, el trabajo que yo te decía que venimos haciendo con Defensa del Consumidor y que ahora se suma también el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio a través de la Secretaría de Comercio, es buscar condiciones, digamos, más duras, más claras de los comerciantes para que los consumidores estén respaldados por esos comerciantes y a la vez hacer campañas de comunicación para que el consumidor esté informado y sepa dónde tiene que demandar, dónde tiene que comprar ese vehículo o dónde tiene que ir a venderlo. Porque vender el vehículo también es un acto donde pone en riesgo el que vende, no solo en que cobrarlo o no cobrarlo, sino también transferirlo o no transferirlo en forma inmediata, en forma prolija. Y encima se suman una desregulación a nivel nacional en donde se pone más laxo el registro automotor hoy, donde se pone más laxa, por ejemplo, la posibilidad de transitar con una cédula de verde vencida. Entonces, como los controles nacionales hoy son más laxos, dan pie a que el comercio sea también más laxo o menos prolijo, salvo en esos comerciantes que están obligados a ser prolijos y eligen ser prolijos. Exacto. Entonces, justamente es el momento donde el consumidor le conviene prestar mucha atención a dónde está comprando. Exacto. Federico, y ahí es donde cambia. Te agradecemos por haber formado parte del espacio, siempre es un placer recibirte. No, gracias a ustedes.